Ya, vamos a grabar. Muy bien. Entonces, estamos en nuestro primer tema del segundo trimestre, el cual nosotros vamos a tener que abarcar, ¿no? Ya después se los voy a estar poniendo yo ahí en la plataforma, ¿no? Los temas que vamos a estar viendo, o en lo posible los que vamos a abarcar este trimestre, a los cuales ustedes tienen que apuntar, ¿verdad? Bueno, con los cuales tenemos que trabajar. Lo que les decía en las anteriores clases es que este trimestre, pues es verdad, va a tener otra tonalidad, otro toque, va a ser otra forma en cual nosotros podamos ir trabajando en los ejercicios. Entonces vamos a ingresar a algo que en lo posible nos sirve ahora para cada uno de nosotros al momento de poder hacer nuestro aprendizaje y también más adelante esto nos va a servir en cursos superiores. Estamos hablando en el exclusivo caso de matemática quinto de secundaria. Y bueno, en física nos va a servir ahora en tercero, parte de cuarto y parte de quinto. O sea, esos tres cursos vamos a ir avanzando, vamos a ir abarcando con esta temática. El tema es introducción a la trigonometría. O también lo podemos poner trigonometría, ¿no? Lo dejaremos a ver con introducción, que sea que se note solo como introducción. ¿Por qué les digo eso? Porque en matemática, cuando estemos en quinto, ahí sí va a ser la trigonometría verdadera o la completa, ¿no? Porque van a abarcar hasta el más mínimo detalle las cosas que se tienen que ver dentro de la trigonometría. Entonces vamos a poner como título Introducción a la trigonometría. Vamos a escribir algunos conceptos, tal vez que no son importantes para cada uno de nosotros. Entonces lo vamos a poner como tema número 1 de nuestro segundo trimestre, ¿no? Tema número 1. A ver esto. ¿Sí? Trigonometría. Vamos a hacer crecer un poquito. Ahí está nuestro título, ¿no? Introducción a la trigonometría. A ver, pregunta. Vámonos primero con algunas preguntas y vamos a estar anotando. Dejamos ya la participación para el segundo trimestre de cada uno de ustedes que vayan a vertir alguna opinión. Muy bien, aquí vamos a ir anotando entonces la participación de cada uno de ustedes en torno a lo que tenemos. Muy bien, pregunta. ¿Alguien que alguna vez haya escuchado del término trigonometría o qué se les puede venir a la mente cuando ustedes escuchan esta palabra de trigonometría? No siempre un concepto de internet, nada por el estilo, algo que tal vez ustedes puedan comprender y entender. A ver, alguien, o si no han escuchado, bueno, también se dice, ¿verdad? No, en mi vida había escuchado esa palabra, o si lo he escuchado, bueno, tampoco, no sé, comprendo. A ver, tenemos dos, vamos primero con Álvarez, Alejandra. Serían términos que estudian razones trigonómicas en matemáticas. Ya, razones trigonométricas y matemáticas. Ya, a ver, vamos con Cáceres, Sebastián. Creo que es el cálculo de los lados y ángulos de los triángulos. Cálculos y lados de ángulos y triángulos. Sí, estamos por ahí, ¿no? Lo que decía su compañera también. Es la relación, relaciones trigonométricas y matemáticas. Pues la pregunta es qué es trigonometría, ¿verdad? Ya su compañero nos da un poquito un panorama mejor, ¿no? De qué es lo que podría ser. Es el cálculo de, en un triángulo, de sus lados y de sus ángulos. Ok, tengo a Joan Patrick Romero Aguilar. Te sigo teniendo sin video a Romero. Si no corregimos ese problema o ese, bueno, sí sería ese problema técnico, pues como te mencioné, voy a tener que sacarte de la clase, ¿no? No importa cualquier modelo, cualquier celular, ya les dije, acepta la plataforma de Zoom. Obviamente no vamos a tener la resolución que tienen otros de sus compañeros.
¿no? En mi caso igual ustedes tienen, hasta donde veo desde aquí, ustedes tienen mejor resolución que mi computador de acá. Entonces, no hay problema, ¿no? Mientras todos tengamos algún dispositivo, gracias a él podemos conectarnos y podemos nosotros hacer muchas cosas, ¿no? A ver, vamos a irnos con este término de acá y voy a utilizarlo este de aquí. Se los voy a copiar. A ver, este de acá me parece interesante, me parece bueno y vamos nosotros a ir filtrando, vamos a ir viendo cuál realmente nos puede servir y cuál realmente nos es más útil. Muy bien, aquí lo tenemos. Lo vamos a acomodar, lo vamos a incrementar en tamaño. Algo que se pueda leer para todos. Bueno, creo que ahí se lee mejor. Ok. Vamos a ver, vamos a filtrar a ver de esto. Dice, la trigonometría es la rama de la matemática. Efectivamente, sí es una rama de la matemática. Muy bien. Cuyo significado etimológico. Ahora sí, veamos, ¿qué querrá decir esa palabra etimológico? Me imagino que esto sí han avanzado en varias asignaturas. Parte de estas palabras, a ver, ¿qué querrá decir etimológico? ¿Qué entienden por etimológico? Hace rato teníamos a Álvarez y a Cáceres. Tercero B. A ver, ¿qué entienden por etimológico? Si es que alguna vez también lo escucharon. Y si es que no, pues bueno, vamos a estar entonces viendo qué es lo que puede significar o de qué formas más o menos está trabajando esta palabra. Muy bien, ¿alguien recuerda tal vez que es etimológico? ¿Alguna vez lo han escuchado? No sé, y si no, pues bueno, vamos a estar hablando también parte de eso, ¿no? Por eso es que siempre les Profe, digo, creo que dime. es el origen de las palabras. El origen de las palabras. No siempre de las palabras, pero sí podríamos decir etimológica que representa el origen de, ¿no? Entonces podemos decir etimológicamente la civilización vivía de esa forma, ¿no? El origen de la civilización, el origen de la palabra, el origen de una cosa. Entonces a eso sí nos vamos a referir con la parte de etimología. Entonces, aquí, a ver, vamos a seguir filtrando este concepto, ¿no? Todavía no nos vamos a quedar con eso. Vamos a armar uno bonito y fácil, obviamente, también de recordar para cada uno de nosotros. Muy bien, entonces nos dice, significado etimológico es la medición de los triángulos. Ah, entonces trigonometría había significado la medición de los triángulos. ¿Dónde nos dice que deriva de los términos griegos? Sería tipio o trigono, triángulo, y eptop, que significa medida. ¿No? Entonces son palabras. Muy bien, esta primera parte se nos queda. Ya, así que van a copiarlo eso. ¿Problema? Aquí dice trigonio, triángulo. Este es como una U, una E, una T, una P, una U, una B acá. Aquí tal como se ve. Una T, una P, una I, una Y, una W, una V o B chica y una O. ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos. Esta primera parte se nos queda. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Nos dice, en términos generales, la trigonometría es el estudio de las razones trigonométricas. Pero hay que saber qué razones trigonométricas. En este caso nos dice el seno, el coseno, tangente. Hasta ahí son las principales. Luego vamos a hablar también de cotangente, secante y cosecante. Vamos a ir viendo estos términos porque en base a estos van a ir jugando la trigonometría, ¿no? Entonces nos dice el seno, coseno y tangente. Repito, en matemáticas ustedes van a ver cómo realmente funciona todo esto en su mejor esplendor y de qué forma nos ayuda a nosotros hoy en día a poder utilizar trigonometría para ciertas cosas. Luego nos dice, continuamos con esta parte. Dice, interviene directa o indirectamente en las demás ramas de la matemática. ¿Verdad? A veces algunas necesitan bastante trigonometría y otras un poco de trigonometría. Y se aplica en todos aquellos ámbitos donde se requieren medidas de precisión. La trigonometría sí nos va a dar medidas de precisión con las cuales nosotros vamos a ir trabajando
en todos los ejercicios que nosotros tengamos que hacer o en todos aquellos que necesitemos realizar distintos tipos de mediciones. ¿Qué más dice? La trigonometría se aplica a otras ramas de la geometría. Trigonometría y geometría van a ser distintos y son distintos. ¿Ya? Geometría es el estudio de las figuras geométricas en este caso, en las cuales nosotros hacemos sus mediciones. Esto lo van a ver en sexto de secundaria, geometría plana y analítica, donde vamos a hacer elipses, van a hacer esferas, van a hacer círculos, van a hacer parábolas, van a hacer hipérbolas. Entonces son nombrecitos que a cada una de las cosas se los da dependiendo de la figura que tienen. Parte de eso es la geometría. Ahora, no solo ahí van a utilizar ecuaciones o trigonometría, sino la propia geometría va a tener sus propias fórmulas para poder desarrollar. ¿No? Hoy en día ustedes también van a poder ver, si de casualidad están por ahí navegando en el internet, cómo se van creando las figuras en 3D. No, bueno, a nuestra vista que parezcan 3D, porque una figura 3D tendría que ser algo más o menos así, ¿no? Que realmente nosotros lo podemos ver desde distinto. Esta es una figura 3D. Su celular es una figura 3D. Ustedes son una figura 3D. ¿Por qué? Porque se los puede ver desde cualquiera, ¿no? Ahora, en la computadora también se modela ese tipo de gráficos, ¿no? Para que nosotros podamos verlo en su totalidad. Entonces, parte de eso utiliza la trigonometría, utiliza la geometría. Dice, como es el caso de estudio, ve aquí dice, ¿no? De las esferas en la geometría en el espacio. Muy bien, nos da un ejemplo. Nos da un ejemplo. Continuamos, ahora vamos a seguir viendo. Posee numerosas aplicaciones. Las técnicas de triangulación, por ejemplo, son usadas en la astronomía para medir distancias a las estrellas próximas, en la medición de distancias entre puntos geográficos y el sistema de navegación por satélites. Exacto. Muy bien. Nos quedaremos primero hasta aquí. Terminen de copiarlo esa parte. No se olviden, por favor, que estudiantes que estén sin cámara los tengo que sacar de la clase. ¿No? Tengo a Fabiana Lara que acaba de ingresar, pero ya sabemos que ya va a encender su cámara, no hay problema. Entonces, estudiantes que estén sin cámara, lamentablemente tienen que abandonar la clase, ¿no? O si no, por último, hay que hacer el esfuerzo de coadyuvar a nuestros padres en que no los puedan comprar tal vez una camarita extra, ¿no? No sé muy bien los precios, tengo entendido que están baratos nomás. Hay obviamente de todas las calidades habidas y por haber. Entonces eso nosotros también podemos ayudar a seleccionar, ¿no? Podemos pedir, no sé, como un regalo de cumpleaños que nuestros papás nos puedan otorgar una camarita web. Así con eso tenemos mucho mejor nuestra clase y también la camarita web nos sirve para múltiples funciones, ¿no? Muy bien, entonces vamos a quedarnos con esos conceptos. ¿Ya? Entonces, de aquí ustedes tienen que apropiarse de uno solo, algo que a ustedes les le entiendan mejor. Tampoco me van a decir, ¿verdad? Si les preguntaría en el examen, no me van a decir, la trigonometría deriva de los términos, la trigonometría utiliza esto. No, en sus propias palabras. Yo les puedo poner una pregunta, ¿no? En tus palabras, explícame qué es la trigonometría. Entonces ya ustedes ahí me dirán, ¿verdad? La trigonometría es el estudio de un triángulo en sus lados, en sus ángulos, a través de las funciones trigonométricas como seno, coseno, tangente, y se puede utilizar para una u otra cosa. Así quiero que ustedes se explayen cuando estén en el examen, ¿no? Ahora vamos a abarcar muchos conceptos, entonces en el examen puede que sí haya la opción de que ustedes puedan anotar. Si les digo en sus palabras, tiene que ser en lo que ustedes entienden. ¿Cómo yo me doy cuenta realmente cuando ustedes han escrito y cómo me doy cuenta cuando han copiado de alguna página de internet? Primero, cuando nosotros escribimos en lo posible, no ponemos dos puntos o no ponemos punto y coma. Ya, mira, les estoy dando los trucos incluso por si sacan de internet para que no se hagan pillar, ¿verdad? No ponemos a veces comas, se nos olvida, no ponemos punto y coma, no iniciamos en algún caso con mayúscula, no terminamos de poner acentuación. Entonces, esas cositas obviamente que en el internet nos los sacan con todo eso y se nos es más fácil a nosotros de poder identificar, ¿no? Entonces,
Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Ya voy a ver la forma de que ustedes puedan apropiarse de un concepto. Esto les sirve a ustedes para que puedan recordarlo siempre, ¿no? Cada estudiante, cada uno de nosotros tenemos que apropiarnos de un concepto. Algo que se nos sea más sencillo de poder recordar. Ahora, es verdad, puede que la idea que sacó mi compañero a mí me agrade, entonces yo digo, también voy a utilizar eso mismo, me voy a quedar en mi cabeza, ¿no? Puede que el examen, no sé, de la parte teórica, así los tome oral, ¿verdad? Que ustedes me vean directamente ahí a la cámara, yo les pregunto, ustedes me responden, entonces yo voy a decir, sí, este estudiante sabe, ¿no? Este estudiante comprende y hace todo lo correcto. Esto les va a servir siempre para la vida, muchachos, ¿no? No siempre solo es para la asignatura. Ahora, si se han dado cuenta, en esta parte, yo la copiado esta parte, voy a subírselos un poco más, me imagino que sí. Uy, eso no, tengo que subir esta acá. Aquí teníamos algo más, ¿no? Ok, ahí. Si se han dado cuenta, en todo momento solo habla de la matemática, que la matemática y ayuda para la matemática, ¿no? Y en esta parte, nuestros últimos ejemplos nos dice, posee numerosas aplicaciones. Las técnicas de triangulación, por ejemplo, son usadas en astronomía para medir distancias a una estrella. Es verdad, porque ¿cómo nosotros podemos ir a medir una estrella si sabemos que las estrellas están muy, muy lejos de nuestro alcance? Si apenas, ¿verdad? Estamos llegando, no sé, hasta la Luna, estamos llegando hasta Marte, pero ni siquiera con personas, con robots. Estamos haciendo el intento de poder llegar. Imagínense poder viajar hasta una estrella para poder solo hacer la medición. Entonces, para eso se requiere la triangulación. Ahora, ¿qué más nos dice? En las mediciones de distancias entre puntos geográficos y en sistemas de navegación por satélites. Entonces, muchas veces ustedes van a ver películas y todo lo demás. En algún caso dice, vamos a hacer una triangulación de llamadas. Vamos a hacer una triangulación para buscar ese punto de donde está sucediendo esa cosa. Esa parte de triangulación significa siempre tener un punto de referencia o dos, algo más que nos guíe y a través de eso nosotros poder trazar. Ahora nos dice la distancia entre puntos geográficos. Esto por lo general se ha utilizado en las guerras. Estamos hablando de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde solo teníamos mapas, ¿verdad? No teníamos, sí teníamos mapas a nivel mundial, pero nada, nada así tan claro como para ver desde un satélite como ahora se puede ver, ¿verdad? No sé, alquilan cualquier satélite y nos pueden ver desde ahí en vivo y en directo lo que nosotros estamos haciendo. Obviamente los que están en la calle, ¿no? Los que estamos dentro o bajo techo tampoco nos van a poder observar. Existen cámaras infrarrojas en las cuales se cambia la visión y todo lo que vamos a ver van a ser puntitos rojos. Todo aquello que tiene vida, obviamente vamos a tener calor y ese calor se refleja y nos pueden ahora vigilar de esa forma, ¿no? Pero antes no teníamos esa tecnología. Entonces, había que triangular la situación de cómo vamos a atacar, cómo vamos a avanzar, qué distancia puede representar desde donde estamos hasta donde tenemos que atacar, qué obstáculos tendríamos que atravesar o cuáles serían las formas de poder escapar en caso de que nosotros podamos tener algo, ¿no? O por último, no sé si yo tenía apoyo aéreo, entonces lo voy a decir, en las coordenadas tantos, tantos, según mi cálculo, ahí es donde tú tienes que lanzar las bombas. Muy bien, perfecto. Entonces el piloto agarra la carta de navegación y dice, a ver, latitud, longitud, a ver, estoy aquí, muy bien, calcula y dice, en 2 minutos estaré dejando las bombas ahí, cambio fuera, y listo. Pasa 2 minutos y sucede eso. Entonces, a eso se refiere el uso de la trigonometría. Siempre vamos a triangular las cosas para cerrar las cosas, los valores, las cifras. En un cuadrado muchas veces tenemos que tener, por algo dice, ¿verdad? Cuadrado, los lados idénticos, si no, no sería un cuadrado, sería un rectángulo, ¿no? Por eso es que existen también tipos de triángulos que vamos a estar viéndolos más adelante. Muy bien, ¿alguna duda o consulta hasta aquí en esta parte que estamos viendo? No sé, algo de trigonometría. Muy bien, ¿alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud? Bueno, no sé, inquietud tal vez, ¿no?
Nada, todo bien. Muy bien. Siguiente subtítulo. Anoten, por favor. Vamos a tener los tipos de triángulos. Entonces, a ver, me voy a anotar parte de estos conceptitos y que se los voy a poner también ahí para ustedes. ¿Sí? Entonces, muy bien. Voy a subirlo esto y ya sé que lo hemos copiado. Y este de acá. Vamos a adecuarlo según el tamaño de letra que también estamos viendo. A ver, todavía no, para ser muy chico. Un poquitito más. Ah, creo que ya se me pasó la mano. Creo que sí, ese es el mismo tamaño. Ok, ahí lo tenemos. Entonces nos dice, a ver, lo vamos a poner por aquí. Tipos de triángulos. Entonces ahí empieza con una pregunta, ¿no? Dice, ¿qué tipos de triángulos existen? Nos dice, primero nos va a decir qué es un triángulo. Ya, entonces aquí dice, a ver, vamos a pedirle aquí al que esté desatento. A ver. Romero Aguilar, léamelo por favor el concepto de tipos de triángulos. ¿No Un está triángulo es Romero uno, es Aguilar? decir, una figura geométrica plana que consta de tres triángulos. Tipos de triángulo como los lados isósceles y escaleno. Cada uno de ellos tiene diferentes. Ya, muy bien. No sé si solo me pasó a mí, pero le entendí a medias. A veces nos pasa eso. No. Entonces nos dice, un triángulo es un polígono. Pregunta. A ver, vamos a ir con la participación nuevamente de cada uno de ustedes. ¿Qué es un polígono? Yo sé que ustedes ya pasan artes plásticas. ¿Qué es un polígono? ¿Quién se anima? Levantando la mano si quieren, no sé, si quieren tal vez directamente. ¿Qué es un polígono? Sin buscar en internet, sino lo que ustedes entiendan. O bueno, si buscan en internet, sé que están tardando por eso. Y si no, al final uno dice, ¿verdad, profe? Yo no sé qué será un polígono. Bueno, entonces uno va y explica, ¿verdad? Vamos a explicar qué podrá ser un polígono. Muy bien, nadie por aquí, por allá, muy bien. Es una Entonces, figura que tiene ángulos y lados. ya en este caso, sí, ¿no? Es una figura geométrica que tiene lados y ángulos, pero parte de un polígono también se lo considera a una circunferencia. En este caso, la circunferencia no tiene ángulo, es totalmente redondito, ¿verdad? Pero bueno, vayamos entonces con el siguiente. Lo que nos dice es verdad. Un polígono es una figura la cual va a tener varios lados y va a tener ángulos. Dentro de los polígonos tenemos también dos clasificaciones. La clasificación sería polígonos regulares y polígonos irregulares. Los polígonos regulares nos van a decir aquellos que van a tener todos los lados iguales. Estamos hablando de un cuadrado, todos los lados de un cuadrado son iguales. Podemos hablar de un triángulo el cual tiene todos sus lados iguales. Estamos hablando de un pentágono, de un hexágono, de un heptágono, de un octágono, de un dodecaedro. Bueno, un dodecaedro va a ser una figura compuesta, ¿no? ¿De qué más? Bueno, por lo general hasta el octágono son las figuras más utilizadas, porque ya después cuando vamos aumentando lados, por lo general ya se van a convertir más en circunferencia, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Pero listo, ya sabemos lo que es un polígono, ya sabemos que existen dos formas, ¿no? Regulares e irregulares. Muy bien, nos dice entonces aquí, es decir, una figura geométrica plana consta de tres lados, tres vértices y tres ángulos.
Ahorita vamos a ver cuáles serán los vértices, cuáles serán los lados y cuáles serán los ángulos. Vamos a conocer el triángulo o en muchos casos vamos a recordar lo que habrá sido el triángulo, ¿no? Que en algún momento lo hemos debido escuchar nosotros también. Y dice que los cuales suman 180 grados. Muy bien, vamos a introducirnos a los ángulos, vamos a utilizar, si ustedes van a tener un transportador a mano, va a ser mucho mejor porque con eso vamos a sacar dibujitos totalmente perfectos, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, desde ya les digo, si ustedes no tienen un transportador por ahí, en lo posible busquen, pregunten si está por su casa tal vez, o alguno de sus hermanos lo está utilizando. Entonces, en la clase de física vamos a utilizar un transportador para que así nuestros gráficos a toditos nos salga de la misma forma. ¿Ok? Listo, ¿qué más dice? Los triángulos se clasifican de acuerdo a sus características. Ah, importante. Entonces, no todos los triángulos son iguales, sino cada uno de los triángulos va a ser de distinta forma. Este tendrá un nombre, este otro también tendrá un nombre, este que es más grande tal vez tendrá un nombre, este que es más chico tendrá un nombre. Entonces, nos dice que van a tener características cada uno de esos triángulos. Entonces, no había sido triángulo uno solo, sino había tenido una clasificación interna, se podría decir, ¿no? Una clasificación especial entre cada uno de estos. Pero nos dice, ¿entre qué se clasifica? Dice, se clasifica según el tamaño de sus lados y a la amplitud de sus ángulos. Ah, entonces, vamos a ver cómo ahora se van a clasificar los triángulos, según sus lados y según sus ángulos. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Tipos de triángulos según sus lados. Vamos a empezar según sus lados. Dice, los nombres de los triángulos según sus lados son equilátero, isósceles y escaleno. Ah, ¿cuántos tipos de triángulos habrán existido? Entonces nos dice que hay 3 tipos de triángulos que se clasifican según sus lados. Puede ser una pregunta de examen, ¿no? Podemos ponerlo esto al examen y poder trabajarlo a través de eso. Entonces nos dice que tenemos acá está el escaleno, acá está el isósceles y aquí está el equilátero, ¿no? Y nos dice que se caracteriza según el tamaño de sus lados de preferencia y de sus ángulos. Entonces tenemos esas clasificaciones con las cuales nosotros vamos a trabajar. Bueno, aquí dice, ¿no? Cada uno de ellos tienen diferentes características que desarrollaremos a continuación. Bueno, sí vamos a desarrollarlas a continuación para ver qué es lo que se tiene de cada uno de ellos. Muy bien. Voy a anotar entonces los 3 tipos de triángulos que nosotros tenemos. Vamos a poner control C. Y aquí vamos a poner. Muy bien. ¿Ya han copiado ese concepto? Me imagino que sí. Terminen de copiarlo, por favor, para que así anote el siguiente, ¿no? Entonces, ya estamos teniendo bastante, no digo bastante, un poco de teoría para que eso nos ayude a repasar al momento de poder hacer nuestro estudio. Muy bien, terminen de copiarlo con calma. Esos conceptos que tenemos. En base a esos conceptos vamos a estar rondando durante todo el periodo que nos toque avanzar la parte de trigonometría. Estoy viendo una y otra cosa que son necesarias o que son importantes en poder verlas. Bien, terminen de copiarlas y vamos a ver. Entonces ya saben, si algo no se comprende o algo parecería estar ahí medio que han entendido, ¿no? Se consulta, ¿verdad? Ahí tienen el micrófono, tienen el chat para poder hacer las consultas. Y si les sale dudas cuando ya no estemos pasando clases, ahí está el Moodle, ¿no? Hay una pestañita de mensajitos, ustedes escriben y en lo posible a mí me llega la notificación y yo lo puedo verificar. Puedo ingresar después ahí a la plataforma para poder verlo, ¿no?
En este caso, bueno, perfecto, no tengo ningún mensaje por ahora. Está 0 mensajes. Entonces, a ver, continuamos. Esta es nuestra página principal. Mientras ustedes están ahí, voy a intentar poner los otros conceptos por acá. ¿Dónde están? Vamos a llevar el tamaño de letra. Listo, me avisan, ya saben, con su dedito hacia arriba, aquellos que ya han terminado de copiar, bueno, parte de ese enunciado, ¿no? Entonces, en base a eso, como les digo, vamos a estar trabajando, vamos a estar haciendo. Ya, listo, creo que ahí lo tenemos un poquito mejor. 50. Listo, vamos a irnos entonces con el primer tipo de triángulo, que según nuestro caso, entonces lo tenemos ahí. A ver, entonces esta sería la parte de acá. A ver, lo voy a poner así. Ok, ahí tenemos, aparece algo en el chat. Vamos a revisar. Claro que sí, no hay problema. La persona que me escribió puede ir. Entonces, aquí tenemos los tipos de triángulos. Aquí está, bueno, todavía no están viendo ustedes, recién los voy a mostrar. El primero con el cual vamos a estar hablando. Muy bien, ya está, ya lo han terminado de copiar, parece que la gran mayoría sí. A ver, porque ya muestran sus deditos en la cámara, eso es lo bueno. Entonces, perfecto. A ver, voy a dejarlo play entonces acá. Y bueno, ahí tenemos. No lo veo un poquito por ahí. Bueno, los faltaba tal vez esa parte. Entonces nos dice que uno de los nombres de los triángulos va a ser, empezamos con el primero que nos dice que es equilátero. ¿Qué es lo que nos dice un triángulo equilátero? Ahí tenemos el concepto. Nos dice el triángulo equilátero es aquel que se caracteriza por tener todos sus lados iguales. Nos dice, en consecuencia, todos los ángulos de un triángulo equilátero tienen 60 grados. El triángulo equilátero es un polígono regular. Entonces, habíamos hablado de que existen polígonos regulares e irregulares. El equilátero va a ser el regular porque todos sus lados son iguales. Todos sus lados son idénticos, ¿no? Y aparte, ¿qué nos decía también más arriba en la teoría? Bueno, que estamos haciendo parte de teoría.
Nos dice que la suma de los ángulos de adentro tienen que dar 180. Ahora sí voy a subir un poquito la imagen. Vamos a escribir a eso. Ok. En esta parte, entonces, ahí tenemos nuestro triángulo. Me dice que... primero teníamos que ver parte de los triángulos, ¿no? A ver, esto vamos a hacerlo por aquí. Ya, parece. Aquí tenemos los lados. Este es lado y lado. Esos son los lados de nuestro triángulo, porque hace rato decía, ¿verdad? Todo triángulo tiene lados, vértices y ángulos. Entonces, cada una de esas líneas serán los lados. Es verdad sencilla, ya lo hemos recordado, lo hemos visto en algunas otras figuras geométricas, ya sea planas o que tengan volumen, en el cual esas cosas van a ser sus lados, ¿no? El lado de un triángulo, el lado tenemos. ¿Qué más? También tenemos la parte de los ángulos. Entonces, como ustedes ven ahí igual en el dibujito, bueno, en mi caso yo lo voy a pintar así. ¿No? Esos van a ser sus ángulos, porque estamos contando siempre hacia adentro. ¿No? Mira, parecido al dibujito. Ahí nos dice que esos son los ángulos. Perfecto. Entonces, cada una de esas cositas para nosotros va a ser el ángulo. ¿Verdad? Esto es el ángulo. Esto es el ángulo. Y esto es el ángulo. Entonces, ¿cuáles son las partes de un triángulo? Las partes de un triángulo son los lados. Ahí está. Entonces van a tener 3 lados. Sus ángulos. Y por último nos decía que tiene vértices. Vértices son esos puntitos de donde se unen dos líneas. Esos son los vértices. Ya, entonces esto es vértice. Esto va a ser nuestro vértice y este es nuestro vértice. Muy bien. Entonces, eso va a ser a medida de repasando nuestro anterior gráfico, ¿no? Donde nos decía los tipos de bueno, las partes de un triángulo que se tiene. Entonces, un triángulo tiene su vértice, tiene sus lados y tiene sus ángulos. Y nos dice que la suma de todos sus ángulos, aquí lo voy a poner, lo que teníamos hace rato, ¿no? Resumiéndolo en un solo dibujo. 180 grados. Ahora ese redondito ahí chiquitito que pongamos representa la parte de grados. Aquí vamos a poner que esa bolita es igual a grados. De preferencia vamos a trabajar con grados centígrados o grados Celsius. Ya hemos visto lo que son los grados centígrados. A nosotros nos sirven para medir una escala de temperatura, ¿no? En este caso, bueno, solo trabajamos con la parte de grados, ni tan Celsius ni tan centígrados. Y ahorita vamos a ver también cómo se distribuye esa cantidad de ángulos o cómo nosotros podemos hacer la distribución de los ángulos. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces nos dice que cuando yo dibuje o trace o me den un ejercicio de algún triángulo, la suma de los ángulos internos, siempre internos, porque también puedo tener un ángulo externo, ¿no? Puedo calcular el ángulo de acá. La suma de los ángulos internos nos tiene que dar 180. Aquí verifico. Aquí tengo 60 más 60 más 60. Entonces voy a sumar 60 más 60 más 60. 0, 3 por 6, 18. Y efectivamente tengo el valor de los 180 grados. ¿Qué más? Nos decía que todos sus lados son iguales. Cuando ustedes vean así una línea en un lado y en otro de sus lados también vean una sola línea, quiere decir que esta línea de acá es idéntica a esta otra de acá. Eso es lo que nos quiere decir. Eso es uno de los términos muy propios que maneja la trigonometría para poder ir trabajando en todos sus ejercicios. Entonces, si de casualidad yo tuviera así, aquí voy a tener 2 palitos. Ese va a ser el siguiente triángulo, pero vamos a estar haciendo una introducción. ¿Qué me dice? Como este tiene 2 palitos, entonces, este es diferente a este de acá y este también es diferente a este de acá. Solo estos dos son iguales, pero como en nuestro caso nos dice que todos tienen un solo palito, entonces todos tienen la misma medida. Si aquí vale 5, este también tiene que valer 5 y este también tiene que valer 5. ¿Por qué? Porque es una figura perfecta de un polígono regular. No, bueno, no tanto una figura perfecta, sino un polígono regular,
donde todos los lados son iguales. Y también, por lo tanto, los ángulos van a ser iguales, 60 grados para cada uno. Sumados nos da 180, lo hemos verificado. Muy bien, ¿alguna duda o consulta acá en lo que sería un triángulo equilátero? A ver si alguien tiene. ¿Sí? Ok. Y si no, pues bueno, terminen de copiarlo. Ahí tenemos entonces el concepto de nuestro triángulo equilátero. Ahí está el dibujito. Y este que teníamos aquí hacia el lado derecho, casi, ¿no? De la mitad de la pantalla. Esos son de nuestras partes de un triángulo. Se me olvidó tal vez dibujárselos más arribita, porque sí lo tenemos en letra, pero nos falta ahí la parte del dibujito. ¿No? Muy bien, terminen de copiarlos entonces. Eso será nuestro triángulo equilátero. Nos falta dos tipos de triángulos más. Con eso ya estaríamos conociendo cuáles son los triángulos, los tipos de triángulos que se tienen dentro de la trigonometría. Muy bien, el estudiante ya terminó de copiarlo. Entonces eso nos va a ayudar a nosotros a poder ver más adelante, ¿no? Aquí ya vamos a tener que hacer uso de una reglita. Vamos a trabajar, como les digo, así ya de forma más casi exacta. Vamos a ir un poquito preparándonos para artes plásticas. En artes plásticas, de preferencia, lo que nos piden siempre es un estuche geométrico a un principio. Entonces, con eso nosotros ya vamos a ir trabajando. Parte de eso vamos a utilizarlo en física. Vamos a utilizar las reglas, vamos a utilizar, en este caso, el transportador, con el cual vamos a poder sacar mejores ángulos. Muy bien. Terminen de copiarlo, ya saben, terminen de copiar el dedito hacia arriba de un OK. O ya sea, si el emoticono directamente ustedes lo quieren hacer así, no hay problema, ¿no? Cualquiera de las dos, uno las ve, los identifica. Muy bien, perfecto. Cáceres, Gabriela, Alejandro, Matías. ¿Qué más le vi por ahí? Ok, perfecto. Lara. Lazarte, bueno, hablar con Lazarte, ¿no? A veces leo el segundo apellido. Muy bien, eso es lo que tenemos. Ya saben, cuadernos ahora, bueno, no les dije a ustedes, no les dije a los anteriores. El cuaderno para este trimestre vamos a calificarlo en dos. La parte de apuntes, la parte teórica va a tener su propia casilla de calificación. Y la parte práctica va a tener su propia casilla de calificación. Ya no lo voy a hacer en conjunto. ¿Por qué? Porque en algún caso me han presentado cuadernos bonitos, voy a ponerlos así, agradables a la vista, en la parte teórica o en la parte de apuntes. Pero en la parte de práctica solo tenía más que unos cuantos ejercicios. Entonces, bueno, nos hace disminuir la nota entre uno y otro, pero en este caso ahora vamos a hacerlo tanto para la parte práctica como para la parte teórica, casillas distintas en su calificación. Muy bien, entonces creo que sí, ya tenemos a la gran mayoría. Vámonos con el siguiente tipo de triángulo. A ver, parece que algunos todavía creo que están copiando. Muy bien, vamos a subirlo solo poquito. El concepto vamos a tal vez dejarlo por ahí. Solo vamos a irnos hasta ahí. Ok, para que terminen de copiarlo, ¿no? Dice, siguiente tipos de triángulos, estamos dentro de triángulo isósceles. El triángulo isósceles, ¿qué nos indica? Vamos a sacar el puntero tal vez para seguir lo que tenemos acá. Dice, los triángulos isósceles se caracterizan por tener dos lados iguales y uno diferente. En consecuencia, también tienen dos ángulos iguales y obviamente el siguiente será un ángulo desigual. Muy bien, vamos a entonces, bueno, voy a poner la imagen del triángulo isósceles para que ustedes puedan verlo también cómo sería. Bueno, en este caso no hay donde perderse. Voy a graficarlo porque donde tengo acá llega a ser el mismo nada más. Muy bien, voy a graficar el triángulo isósceles. Muy bien, voy a subir un poquito más. Ok, ahí. Entonces, el isósceles, ¿qué nos dice? Vamos a, bueno, resaltar un par de eso, ¿no? Tiene dos lados iguales, pero tiene uno diferente. Y lo mismo nos dice con los ángulos. Tiene dos ángulos iguales y tiene uno diferente. Gráfico un triángulo isósceles. Entonces me dicen dos lados iguales.
Vamos a suponer que S con S sea igual. Ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que me lo ha hecho acá el graficador? Lo vamos a poner un poquito más por ahí. Entonces me dice. Ya se nos fue eso. Vamos a arreglar. Toca por ahí, ahora sí. ¿Qué es lo que nos dice? Que este de acá es idéntico a este de aquí. Y el único distinto es este de acá, ¿no? Lo que les decía anteriormente. Ahora tenemos lados. Sabemos que estos son nuestros lados de nuestro triángulo. El puntero. Estos son los lados de nuestro triángulo. Entonces, lado, iguales. Y este último lado distinto. Ahora, le podemos poner nombres en caso de que nosotros queramos. Yo puedo decir que este va a ser el lado A y este que sea el lado B y finalmente este que sea C. ¿Podemos ponerlo en un distinto orden? Sí, no hay problema. Puede ser A el de aquí, B el de acá, C abajo o C arriba. Podemos ir cambiando. No existe una regla en la cual nos diga que A siempre va a estar a la izquierda, B va a estar a la derecha. No, podemos nosotros ir cambiando y jugando. Depende de lo que nosotros hayamos anotado. Ahora, cuando yo voy a tener un lado, su ángulo de ese lado, su ángulo siempre va a estar al frente de ese lado. Entonces, esta cosita que le estoy pintando con verdecito ahí, va a ser el ángulo, ángulo de A, del lado A. Y esto que está aquí al frente, que lo voy a pintar ahora con azulito. Esto entonces, bueno, hacia aquí abajo. Será el ángulo de B. Ángulo de B. Y finalmente de C. ¿Qué color me falta? Negrito. Entonces, aquí estará el ángulo de C. Ese va a ser el ángulo de C. Siempre su ángulo va a estar al frente del lado, ¿no? Si este es el lado, mi ángulo va a estar al frente. Ya después vamos a ir dándole nombres, ¿verdad? Lo puedo poner y de preferencia cuando trabajamos con ángulos utilizamos las letras del alfabeto griego. Algunas de ellas vamos a ir utilizándolo nosotros en el momento que vayamos a hacer nuestros ejercicios. Muy bien, entonces, ¿qué me dice? Como el lado A es igual al lado B, entonces el ángulo verde y azul tienen que ser iguales. Van a ser iguales, ¿no? Porque aquí nos dice, el concepto nos dice, tienen dos lados iguales y uno diferente. Entonces, el lado A y el lado B vamos a poner que es igual. Entonces, voy a poner, lado A es igual al lado B. Tiene dos lados iguales. Muy bien, ahí está. Y en consecuencia también tienen dos ángulos iguales. Entonces voy a anotar, me voy a decir que el ángulo de A va a ser igual al ángulo ángulo de B. Muy bien, entonces con eso estoy indicando que este va a ser un triángulo isósceles. Entonces recuerden, el isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente. Muy bien, ¿alguna duda o consulta acá en el isósceles? Muy bien, perfecto. Entonces terminen de copiarlo. Entonces, Leisan, su cámara, por favor, no se olvide. Ya después, todos después estamos con la cámara encendida. Muy bien, mientras terminen de copiarlo, entonces, vamos a aprovechar para llamar lista. ¿Cuál es control de asistencia? Esta propuesta. Tercero. Bien. Hoy somos lunes 10. Muy bien, atiendan a la lista. Entonces aquí me sale quién responde con cámara y quién sí no. Leisan. Presente. Ok, muy bien. Suárez Saraí. Creo que Suárez Saraí no está en curso, ¿sí? Suárez Saraí. Bien.
Siguiente, Alarcón. Presente. Bien, Álvarez. Presente. Arce Arauz. Presente. Arce Cárdenas. Presente. Arispe. Presente. Ay, muy bien, señorita Arispe. Creo que reapareció aquí en mis listas. Muy bien. Bahía Valencia. Bahía Valencia. No está Bahía Valencia. Cáceres Rosas. Presente. Cartagena. Cartagena. Jessica Cartagena. Falta. ¿Qué más? Cartagena. Córdoba. Presente. Espejo. Presente. Felipe Ortiz. Presente. Bien. Ferrufino Valdivieso. Presente. Gorriti. Lara Machicado. Presente. Bien. López. Presente. Mamani Jiménez. Maraz. Presente, profe. Ortiz. Pérez. Pérez, no está Pérez. Quiroz Romero. Quiroz Romero, no está. Bueno. Quiroz Vera. Quiroz Vera. ¿Dónde está Quiroz Vera? Rodríguez. Presente, profe. Romero Aguilar. Presente, profe. Bien, siguiente sería Roque. Presente. Rosales. ¿Dónde está Rosales? ¿No está? Bien. Sánchez. Presente. Soto. Valdivia. Presente. Valencia. Presente, profe. Vargas. Presente. Pero así está bien. Vargas Villazuel. Vizgarra. Vallejos. Céspedes. Muy bien, entonces esos son todos los que tenemos. Vamos a guardarlo en nuestra lista para la prosperidad, digo posteridad. Muy bien, seguimos en tipos de triángulos. Vámonos con el último tipo de triángulo que tenemos, sería el triángulo escaleno. ¿Qué nos va a indicar del triángulo escaleno? Pide que haga una edición acá, pero no me la permite. Ahora sí, punto. Se nos movió todo esto. A ver, vamos a ver.
está pasando con nuestra pantalla que se está alocando? Ya creo que se movió un poquito. Ahí está bien. Muy bien, con el último tipo de triángulo. Entonces, en este caso, nos dice que nosotros vamos a tener un triángulo escaleno. Nos dice, un triángulo escaleno es aquel que se caracteriza por tener, aquí dice, todos sus lados y ángulos desiguales. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Un triángulo escaleno va a ser totalmente diferente a lo que nosotros vamos a poder ver o hacer, ¿no? Entonces vamos a tener un triángulo totalmente distinto. Voy a hacer el gráfico por acá. Voy a esperar que el autocorrector me ayude para hacer un triángulo escaleno. Ok, perfecto. Tal vez se ve otro un poquito más grande. Creo que este mejor. Me quedo con este otro. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá? Todos los lados son desiguales. Si se fijan bien ya de entradita, ¿verdad? Ninguno de los tamaños coincide. Este de acá es distinto a este de acá y este mucho más distinto. Así que le voy a poner 3 palitos a cada uno de ellos. Puedo ponerle nombres como dijimos. Este va a ser nuestro lado A, este que sea nuestro lado B y este que sea B. Para que no parezca lo mismo que el otro. A ver, a este le pondré C, que este sea B y que este sea A. Está, listo. Para que no crean que solo existe una forma de poder poner, ¿no? Les dije, podemos ponerlos en distinta forma. O a ver, o lo termino de poner con colores. Esto que sea B y esto que sea C. Entonces el ángulo de C va a estar acá. Este va a ser mi ángulo de C. Ahí está, lo he pintado con negrito. El ángulo de A, que está con azulito, lo voy a pintar aquí arriba. Listo, este va a ser el ángulo de A y finalmente el ángulo de B, que lo tenía con verdecito, lo voy a pintar por acá. Muy bien, ahí tengo entonces el ángulo de B. Siempre dijimos que los ángulos van a estar al frente de cada uno de los vectores, con los, perdón, en este caso, cada uno de los lados con el cual nosotros estamos trabajando, ¿no? El ángulo de B, el ángulo de A y el ángulo de C. Todos son distintos, pero, ¿qué es lo que tiene que pasar? Si yo sumo el ángulo de A, bueno, ya lo voy a poner con letras griegas, el ángulo de A, el ángulo de B y el ángulo de C, entonces yo voy a decir alfa más beta, beta no me gusta, a ver. Ahora sí, más beta, más gamma, todo eso me tiene que dar a 180 grados. Esos son los ángulos. Ya voy a hacerlo en lo posible. Tal vez se va a notar un poco chiquitito, pero voy a tratar de acomodar. ¿Ok? Uy, los gráficos no me van a dar. Bueno, tal vez el día de mañana lo terminemos y voy a terminar de subir. Se va a ver como choricito. Pero a ver, vamos a hacer lo posible. Muy bien, entonces aquí es lo que tenemos eso, ¿verdad? Tengo los ángulos que le he denominado a cada uno de ellos. Son ángulos internos, porque están dentro de mi triángulo, y esos me dice que me tienen que dar a 180 grados. No importa si es un triángulo equilátero, donde todos los lados son iguales, tiene que dar 180. No importa si es un ángulo escaleno, donde dos son iguales y uno desigual, igualito nos tiene que dar 180. Y no importa que todos sean desigual, y también nos tiene que dar el valor de 180 grados, ¿no? Eso es lo que tenemos, esos son los tipos de triángulos con los cuales vamos a trabajar ahora dentro de la trigonometría. Ya saben que estamos en la parte de la introducción nada más. La verdadera la van a llevar en quinto de secundaria. Pero nosotros vamos a ver las cosas que utilizamos en física, ¿ya? O los tipos de triángulos que trabajamos dentro de la física. Muy bien, dudas, consultas. Vamos a subir esto un poquito más. Bueno, terminen de copiar el grafiquito, terminen de copiar el concepto. ¿Alguna duda, alguna consulta?
Ya, perfecto. Entonces, muy bien. Termine de copiar, muchachos. Ya llamamos lista. Entonces, aquellos estudiantes que tal vez ya terminaron de copiarlo pueden ya abandonar la sala, ¿no? Entonces, parte de esto vamos a estar viendo dentro de nuestros ejercicios, dentro de nuestro nuevo trimestre, ¿no? Trimestre, trigonometría, entonces medio que coinciden, vamos a ir trabajando en función a eso en base a todo este tiempo. El día de mañana vamos a ver el otro tipo de triángulos tal vez, que tiene una característica también importante y en los cuales están dentro de lo que más tal vez vamos a utilizar. Vamos a hacerlo estos también, pero de preferencia se utiliza a un principio más el otro, ¿no? Hemos visto en este caso la clasificación de los triángulos según sus lados, ¿no? Hemos visto cómo se llaman según sus lados. Vamos a conocer también el día de mañana, vamos a ver cómo será respecto a sus ángulos, si habrá algún nombre que se los pueda dar respecto a sus ángulos que puedan tener los triángulos. ¿Ya? Pero eso vamos a dejarlo para el día de mañana. Y si alguno de ustedes ya lo recuerda o ya va avanzando aparte de eso, felicidades. Ustedes van a tener un mayor conocimiento y eso les puede dar mayor ventaja a la diferencia de sus compañeros, ¿no? Siempre cada uno que nosotros vayamos investigando, vamos a poder hacer eso. Muy bien, no es nada más, jóvenes, el día de hoy. Que tengan buen resto del día, buen inicio de semana. Nos vemos el día de mañana. Chao, profe. Chao, chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta luego, señorita. profe. Luego, Hasta profe. luego. Muy bien, nos vemos. Clara Belén, Lazarte, Luciana, ¿no? Chao, chao, Samantha. Muy bien.